miércoles 19 de abril, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Noticias 7 a través de su televisión pública, Canal 7. Muchísimas gracias por su sintonía. Nuestras noticias son interpretadas cada mañana en lengua de señas por nuestro compañero Edison Velázquez. Con esto iniciamos. Aquí haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. El CNE concluyó el recuento de actas impugnadas por Creo y Alianza País que se realizó en el Coliseo General Rumiñahui. El escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral reitera el resultado: Lenin Moreno el 51.16% y Guillermo Lasso el 48.84%. El Instituto Geográfico Militar no encontró ninguna papeleta o acta que no corresponda al proceso electoral del 2 de abril anterior. Guillermo Lasso debe comparecer ante la Fiscalía de Pichincha la próxima semana para la investigación que se realiza a Sedatos por falsificación y uso del documento falso. El prófugo de la justicia Fernando Villavicencio solicitó asilo al Perú. El político está vinculado a Creo. Tras el recuento de votos que se realizó ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, proclamó los resultados definitivos. Hemos finalizado una gran jornada de trabajo donde culminamos el recuento del 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma y por el Movimiento País. Gracias a todos ustedes por demostrar que somos una sociedad honesta, que respetamos la democracia y que jamás seremos cómplices de ninguna práctica fraudulenta. Hemos cumplido con la ley, con nuestro deber y sobre todo con la ciudadanía. Una ciudadanía que merece ser escuchada y merece respuestas. Por eso estamos aquí, porque no tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. El proceso de hoy ha sido ampliamente observado por delegados de la organización política, por delegados de gremios, de universidades, de misiones internacionales de observación como la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, la Asociación Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a quienes agradecemos su presencia. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Hemos recontado 3.865 actas, que representan aproximadamente 1.275.450 votos. A esto se suman los 300.000 votos que ya se recontaron en las juntas provinciales y lo único que ha hecho es ratificar la voluntad ciudadana. Desde que el proceso electoral arrancó el año pasado, la sombra de fraude se sembró con base a mitos. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas y ahora con las supuestas anomalías de alteración de actas, de apagón informático, de reconteo de actas al azar y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. No pudieron sustentar nacional e internacionalmente ninguna de sus acusaciones de fraude. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas, una montaña de supuestas pruebas, en donde fueron variando de 41.000 actas a 20.000, a 4.000, a 1.000. Y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Aún así, el Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento que en total
sobrepasan el 1.500.000 votos y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. Y el presidente Rafael Correa, durante su conversatorio con los medios de comunicación en la ciudad del Tena, se refirió a la postura que mantienen los representantes de la Alianza Creo Suma frente al recuento de la totalidad de las actas impugnadas. Escuchemos. Ellos saben que perdieron las elecciones, su estrategia es desestabilizar el país. Pruebas al canto. Se están abriendo más de 11% de las actas, más de 1.250.000 votos. ¿Saben lo que es eso? De las actas impugnadas por ellos mismos. Si ahí, con esas actas impugnadas, no cambia el resultado, imagínense con el resto. Y yo ya tengo, como tenemos veedores ahí, por ejemplo en Pichincha, lo único que ha pasado es que perdió 200 votos Lazo, porque se le habían dado 200 votos de más. ¿Ya? Entonces no van a cambiar los resultados, saben que les ganamos, pero ahora piden conteo voto a voto. No existe base legal para eso. Imagínense si todo perdedor pide conteo voto a voto. Imagínense si Washington Pesantes en la primera vuelta pedía conteo voto a voto. No tendríamos segunda vuelta todavía. Si nosotros pedíamos conteo voto a voto, yo estoy seguro que con eso llegábamos al 40%. No hubiese existido segunda vuelta. Entonces son pretextos, piden lo imposible, piden cosas ilegales que saben que no se les puede otorgar para victimizarse y continuar con la farsa. Ahí está. No quisieron contar voto a voto. Se están contando más de 1.250.000 votos, más del 11% de las actas, con más de 600 observadores, comisiones internacionales, con la iglesia, con las universidades presentes, transmisión en vivo, con las actas impugnadas por ellos. Si así no cambia el resultado, ¿con qué quieren que cambie? Sencillamente les insisto, o sea, ya ellos saben que perdieron, siempre lo supieron, pero es otra la lógica, que generar inestabilidad para que lo que no lograron democráticamente, lograron la fuerza, como en Venezuela, impidiendo la gobernabilidad, generando violencia en las calles y para después rasgarse las vestiduras de que tenemos un país dividido. Así que pueblo ecuatoriano, a no caer en la trampa, de derecha, de izquierda, simpatizantes del gobierno, opositores, pero los demócratas a unirnos para rechazar a los farsantes y a su farsa. El Coliseo Rumiñahui fue el escenario para el recuento de papeletas de las actas impugnadas por las dos organizaciones políticas finalistas, Alianza País y Creo. En la apertura del proceso, el presidente del Consejo Electoral aseguró que esto se lo hace con el objetivo de respetar la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Vamos, en la jornada de este martes 18 de abril, histórico para el país, inédito para el mundo, a dar paso al reconteo de aproximadamente 1.275.480 votos. El recuento se hace al 11.2% de votos registrados en la segunda vuelta electoral del pasado 2 de abril. Vamos a dar paso al 100% de las actas objetadas por el movimiento Alianza País y al 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma. Juan Pablo Pozo aseguró que el CNE lleva adelante este recuento basándose en la legalidad y legitimidad. Por eso aclaró, no se trata de un proceso aleatorio o al azar. El recuento de cada uno de los votos se basa en la legalidad. Artículos 138 y 141 del Código de la Democracia. Los graderíos que debían ocupar los delegados de la Alianza Creo Suma estaban vacíos. Y sobre las denuncias de un supuesto fraude, Pozo refutó. Que si es que aquí hubo un fraude moral por tantas mentiras y tantas infamias levantadas alrededor del proceso electoral. De inmediato el coordinador de procesos electorales, Diego Tello, hizo una explicación de cómo se llevaría adelante la revisión de cada paquete electoral. Se han instalado 177 mesas, cada uno con 2 funcionarios electorales que van a ser los que realizarán el escrutinio voto a voto de las 3.865 paquetes electorales que vienen de todo el país. Cabe mencionar que el traslado y custodia del material se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los delegados del Instituto Geográfico Militar no encontraron ninguna papeleta o acta que no corresponda al proceso electoral del pasado 2 de abril. Al menos 6 mecanismos de seguridad fueron verificados en el evento público del día de ayer. Todas las papeletas que están en las mesas han sido calificadas como originales. En lo que corresponde a las actas de escrutinio que eran utilizadas del 2 de abril, hay algunas actas en algunas mesas que hicimos revisar, son las originales. No creo yo que haya la posibilidad de que puedan ingresar unas papeletas que no sean las originales. Es imposible que hayan tenido nuestros diseños. Recordemos que son hechos con un software de seguridad.
solamente lo dispone en el Ecuador el IGM, que vendría a ser la fábrica de la moneda de nuestro país. Entonces nadie tiene este software. Bueno, le indicaba que en las actas están hechas en un papel de seguridad. El papel de seguridad tiene una marca de agua, tiene fibrillas visibles y fibrillas invisibles que se hacen visibles únicamente con la luz ultravioleta. Pero adicional tiene una forma de reaccionar que le llamamos Ghost Reactor, que en cualquier papel esto no funciona para nada. Pero en el papel tiene una conectividad. Ahí pita. Entonces cuando pita ya sabemos que el papel es original. A criterio de expresidentes del Tribunal Supremo Electoral, el movimiento Creo armó un show político para deslegitimar el proceso electoral y aseguran además que agotaron sus recursos. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral inadmitió el pedido de la alianza Creo Suma, en el que solicitaba el recuento total de los votos de la segunda vuelta y a la vez pedía la anulación del proceso eleccionario, el extitular del extinto Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, aclaró que el pedido de la organización política era contradictorio. No se entiende esto de agotar esa instancia antes de que se termine este evento, porque de lo que aquí ocurra, había la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Pero ellos se adelantaron acumulando indebidamente los recursos, es por eso que tuvo suficiente fundamento el contencioso para negarles. Criterio con el que coincide Nicanor Moscoso, también expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien añade que hasta a nivel internacional finalizaron los recursos sobre el proceso. Ya no tendría asidero un reclamo ante la OEA. La ONU no hace observación electoral, es decir, ellos no conocen. Dicen que el pedido de la organización política de derecha del recuento del 100% de las actas es ilegítimo. Pero si usted dice que en 3.800 hay problemas, ¿por qué hay que abrir las mesas en las que usted mismo dice que no hay problema? No hay un artículo que le diga a usted que puede pedir porque a usted se le ocurre o porque usted no está conforme un conteo universal. La ley prevé taxativamente que solamente se abre aquello cuya irregularidad se prueba documentadamente. Tanto Acosta como Moscoso califican que la inasistencia de la alianza Creo Suma, liderada por Guillermo Lasso y Andrés Páez, al recuento de votos, devela intereses particulares. Es precisamente un show político. Quieren quedar como víctimas para que así en el futuro los ecuatorianos consideren que a ellos se les robó las elecciones. O sea, esa es una estrategia. Los extitulares del Tribunal Supremo señalan que el proceso en todas sus etapas ha sido público, lo que permite garantizar la transparencia del mismo. Olga Velasco, Ecuador TV. Juan Pablo Pozo, titular del organismo electoral, no descartó el inicio de acciones judiciales por las acusaciones infundadas al proceso de sufragio y escrutinio por el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez. A los delegados de la Alianza Creo Suma no les bastó con ser los ausentes al proceso de recuento de votos que ellos mismos exigieron. Para completar con su inasistencia, quien fuera el candidato vicepresidencial de esta agrupación política, Andrés Páez, volvió a difundir rumores en redes sociales. Yo creo que hay que decir nuevamente, rechacemos la mentira y la infamia como estrategia política. Hoy vemos, lastimosamente, cierto candidato poniendo cualquier cosa, generando nuevamente el rumor. Durante esta jornada habló, por ejemplo, de un proceso de recuento aleatorio, un término erróneo si se toma en cuenta que las urnas abiertas de este martes representan el 100% de las actas que fueron objetadas por las dos organizaciones políticas. Que ese es un recuento mínimo. Es un recuento de unas actas que ellos han escogido, unas urnas que ellos han escogido. Es decir, aquí no es un tema aleatorio. Estamos viendo las actas que ellos han señalado que tienen inconsistencias numéricas o que falta la firma del presidente y del secretario, y eso es lo que estamos verificando aquí. A esto se suma la denuncia de la utilización de supuestamente papeletas nuevas. Y además aparecen unas actas planchaditas y unos votos planchaditos. Parecería que nadie los ha manipulado. Qué pena escuchar a cierto actor, inclusive candidato, que diga que son papeletas nuevas. No somos una sociedad fraudulenta. La sociedad ecuatoriana es una sociedad honesta. Comportamiento repetitivo si se toma en cuenta que Páez anunció en su momento la eliminación del pico y placa, así como la publicación de videos de hechos que no se produjeron en el Ecuador, algo que a Juan Pablo Pozo no le llama la atención. Y hoy se queda desnudado ante el país que esto ha sido parte de una estrategia política, y lo que no esperaron es que aquí exista gente con dignidad y con honra, que va a hacer que se respete también la institucionalidad y que también se debe a los ecuatorianos y ecuatorianas que están pendientes de este proceso histórico. Y por lo cual el titular del CNE no descarta iniciar acciones legales una vez que concluya el proceso electoral. Alex Llanos, Ecuador TV.
El ex aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, deberá comparecer ante la Fiscalía Provincial de Pichincha la próxima semana. Esto como parte de la investigación que se realiza a la encuestadora Cedatos por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Así lo solicitó la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón, quien a través de una citación dirigida a Guillermo Lasso, ex candidato de Creo, pidió que rinda su versión libre y sin juramento el próximo viernes 28 de abril a las 14:30. Como parte de la investigación que se desarrolla al trabajo que cumplió la empresa Cedatos por una supuesta falsificación y uso de documento falso. Esto tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a prueba documental filtrada por un empleado del encuestador en la que develaba una supuesta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. Como parte de esta indagación, hace 12 días allanaron las oficinas de la empresa Cedatos en el norte de Quito y en Guayaquil. En esta acción judicial se incautaron evidencias documentales físicas y digitales que son procesadas por las autoridades respectivas como parte de la indagación. Por ejemplo, se decomisaron carpetas de información de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Cedatos, cuyo propietario es Ángel Polibio Córdoba. Para este caso también están citados a declarar a Alfonso Espinosa de los Monteros, Andrés Páez, entre otras personas como funcionarios de Cedatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Fernando Villavicencio, prófugo de la justicia, solicitó asilo en Perú. El político vinculado al partido Creo es requerido por revelar información reservada de correos electrónicos de funcionarios del Estado. Fernando Villavicencio prefirió no correr riesgos y el pasado 2 de abril habría salido del país con destino a Lima, Perú. En la mencionada nación este martes solicitó asilo político, coincidencialmente el mismo día que en el Ecuador se terminaron los recursos electorales de impugnación, culminando con las aspiraciones políticas de su coideario, Guillermo Lasso. Es que Lasso como candidato anunció que de llegar a la presidencia, uno de sus primeros decretos sería el indulto a los supuestos perseguidos políticos que existirían en el país. Término con el que se ha autoproclamado Villavicencio, algo que ahora no ocurrirá, y por lo cual Villavicencio debería cumplir con la orden de prisión preventiva que pese en su contra por la presunta divulgación de información reservada. Fernando Villavicencio junto al ex asambleísta Clever Jiménez habrían hecho públicos correos electrónicos de funcionarios de Estado, como el procurador Diego García, el secretario jurídico Alexis Mera e incluso del propio presidente Rafael Correa. El pedido de asilo de Villavicencio tiene el respaldo en Perú del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, cuestionada por organizar concursos de periodismo que habrían sido financiados por la empresa Odebrecht, investigada a nivel mundial por corrupción. Aún no se conoce la respuesta del gobierno peruano sobre este pedido. A Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema, la fase 1 de la Universidad Regional Amazónica IQIAM estará terminada en junio de 2017. El presidente de la República, Rafael Correa, verificó el avance de esta obra, así como también la repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra y del Parque Urbano Tena. Luego de recorrer por diferentes áreas del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en Napo, el presidente de la República, Rafael Correa, no dudó en pedir disculpas a la ciudadanía por el retraso en esta obra que arrancó en noviembre de 2011. Aquí tuvimos que terminar unilateralmente el contrato, creo que ha habido 2 o 3 recontrataciones. Con la repotenciación, esta casa de salud contará con 19 cubículos de neonatología, 13 áreas de cuidados intensivos, laboratorios para pruebas especializadas, 4 quirófanos, sala de emergencia totalmente equipada y 109 camas para hospitalización. El monto de inversión asciende a $17.4 millones. Ingeniero, la pregunta del millón, ¿cuándo va a estar listo? 25 de julio de 2007 es el cronograma. 2017. El jefe de Estado también constató el progreso de la construcción del Parque Urbano Tena, una obra que registra el 5% de avance y cuyo plazo para su terminación es el mes de agosto del presente año. El monto de inversión es de $7.4 millones. Ya se empezó a construir, está financiado, está diseñado, está planificado y en agosto nuestra querida Tena tendrá su nuevo parque urbano. El recorrido del primer mandatario incluyó la construcción de la fase 1A de la Universidad Regional Amazónica IQIAM. El presidente Rafael Correa destacó la importancia de la oferta académica enfocada en ciencias de la vida que tiene este centro educativo de alto nivel. Así que debemos mantenernos en la visión original de que IQIAM, primero, estándares académicos muy altos, nunca caer en la mediocridad y orientada a ciencias de la vida. Esa es la ventaja única que tiene IQIAM, que le está posicionando alrededor del mundo.
La fase 1A contempla la construcción, mobiliario y equipamiento del edificio de laboratorios, aulas y áreas exteriores, mismas que tienen previsto terminar en junio de 2017. En Napo, Juan Sarmiento, Ecuador TV. Mientras que el segundo mandatario Jorge Glass visitó Los Ríos. En esta provincia recorrió las zonas afectadas por el invierno y por plagas en los sembríos. Refinanciamiento de deudas y más créditos productivos son las primeras acciones para atender las emergencias. Según lo mencionó el segundo mandatario, hace poco estuvo en la provincia de Los Ríos en campaña política. Su visita de ahora como vicepresidente reelecto es brindar atención directa a los agricultores, como los del recinto La Paulina del Cantón Pueblo Viejo, con quienes constató la penosa pérdida de sus sembríos de maíz. El cultivo de maíz ya estaba controlado al 100%, lo que esperábamos solamente la cosecha. De un momento a otro se vino esa plaga ya cuando el maíz estaba comenzando, digamos, como dice, a hacer pepas. Ha habido rumores de que se van a abrir las importaciones, eso no está previsto, no es necesario. Estamos trabajando con los maiceros precisamente para tener la producción en el ciclo de verano que nos pueda proveer la demanda que requiere el Ecuador. En una primera fase de acción emergente se destinó la fumigación de 30.000 hectáreas, pero la plaga fue fulminante, con lo que ya se habla de refinanciamiento de deudas y nuevos créditos productivos. En el subsidio, por ejemplo, el Seguro Sucre, queremos que nos ayude, por ejemplo, el valor que nosotros hemos gastado aquí es un valor muy alto y lamentablemente ahora queremos que nos ayude en esa manera. Por ejemplo, hemos hecho préstamo a Ban Ecuador y esto no podemos con qué pagar. Un desafío para los próximos 4 años es ir hacia la universalización del seguro agrícola, que no exista agricultor que no tenga seguro. Ahora no todos lo tienen, los que tienen seguro tendrá que ser liquidado en menos de 30 días. El ministro de Agricultura y el gerente de Ban Ecuador fueron parte de la comitiva que palpó la preocupante situación. A todas aquellas personas que tengan crédito con nosotros, lo que no logre cubrir el seguro, vamos a generar un refinanciamiento en un plazo y condiciones de pago adecuadas en base a las necesidades reales de cada uno de los agricultores. A la atención del gobierno central se unió la prefectura fluminense con la entrega de 15 kits de ciclo corto en la parroquia Puerto Pechiche. Las maquinarias y las bombas de fumigar va a permitir que ustedes puedan abaratar costos y puedan tener mayor rentabilidad. Las bombas sembradoras y las bombas de fumigar, más insumos, unos kits agrícolas. Al cierre de la jornada, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, recorrió varias zonas del Cantón Montalvo afectadas por las inundaciones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Según cifras oficiales, el desempleo en el Ecuador evidencia la reducción más importante en los últimos 5 años. Según el ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, el país experimenta una evidente recuperación económica. Que la economía ecuatoriana está en una etapa no solo de recuperación, sino entrando ya en una etapa de crecimiento. A marzo del 2017, el desempleo se ubica en el 4.4%. Comparado con el mismo periodo del año anterior, existe una disminución del 1.3%, pues en el 2016 se ubicó en el 5.7%. Es decir, la cantidad de empleo que está generando la economía ha aumentado de forma estadísticamente significativa. Prueba de aquello, según el director del Instituto de Estadísticas y Censos, es el número de ciudadanos que han salido del desempleo. Esto en términos absolutos significa aproximadamente 94.000 personas que han salido del desempleo en el último año. El ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, señaló como un elemento más de la recuperación económica el fortalecimiento de las fuentes de empleo en varios sectores productivos del país. Generando nuevas fuentes de empleo, pero sobre todo con la normativa adecuada, cuidando el empleo que ya existe. Insisto, tenemos la reducción al 4.4%, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo más baja y la reducción más baja en los últimos 5 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con esto, dicen las autoridades, se cumple uno de los objetivos al final de esta administración, que fue el dejar la economía estabilizada. Alexis Moncayo, Ecuador TV. A un año del terremoto que devastó parte de la costa ecuatoriana, científicos de la Escuela Politécnica Nacional hicieron una evaluación de lo sucedido, lo que les permitió concluir algunas lecciones que dejó el fenómeno natural. El Instituto Geofísico, a un año del fatídico evento natural, organizó un foro en el que se discutió sobre las lecciones que dejó el terremoto de 7.8 grados que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. El Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, como yo siempre insisto, se fortaleció.
La directora del Geofísico, Alexandra Alvarado, aseveró que lo acontecido sirvió para generar nuevos mecanismos y protocolos de comunicación y establecer nuevos métodos de monitoreo. Se generó un protocolo de comunicación entre las instituciones que estamos a cargo de esto, que es INOCAR y Secretaría, para saber cuál es la función de cada cual y cuáles son los tiempos en los cuales vamos a dar los avisos. Hugo Yepes asegura que una vez que se ha liberado la energía acumulada por más de 70 años en esta zona, se entra en un nuevo ciclo sísmico que obliga a la población y autoridades a capacitarse. Ahora que ha terminado de buscar este equilibrio, la placa va empieza más bien dicho, a acumular hacia el nuevo terremoto. Y para eso se ha establecido un cronograma anual para que la ciudadanía sepa cómo reaccionar. De que cada mes vamos a hacer unos simulacros cantonales. Insisten además en la necesidad de mejorar los niveles de control en las construcciones futuras y hacer evaluaciones a las edificaciones ya existentes en todo el país. Siempre pensamos en que al terremoto no hay cómo pararlo y que cuando venga estamos fritos, pero en realidad podemos construir de otra manera y podemos construir de una manera mucho más adecuada a cómo tiembla la tierra aquí. Y el ejemplo fundamental al que tenemos que regresar a ver son nuestros hermanos chilenos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. De inmediato le contamos qué pasa en el resto del planeta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo decreto. Esta es una promesa de campaña y se trata de reformar las políticas de inmigración de Estados Unidos y alentar las compras de productos nacionales. Es decir, se da prioridad a la compra de bienes y servicios hechos en Estados Unidos. Además, se revisarán los visados temporales de trabajo para extranjeros, especialmente el uso de las visas H-1B, usadas con frecuencia por las empresas del sector tecnológico para contratar en Estados Unidos a profesionales de otras nacionalidades. Un nuevo ataque aéreo nocturno impactó una localidad del este de Siria que está bajo el control del grupo Estado Islámico. El hecho dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos. En otra ofensiva, al parecer liderada por la coalición que encabeza Estados Unidos, fue atacado un poblado bajo control rebelde en el noroeste del país, donde murieron una mujer y 9 niños. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en las últimas horas subió el número de civiles muertos a 1.226. Numerosas edificaciones resultaron. En Brasil, la policía reprime a manifestantes quienes rechazan las reformas de pensiones. Además, se suicida el asesino que transmitió su crimen por Facebook. Esto en Estados Unidos. Aquí tenemos nuestro resumen de noticias del mundo. En Brasil, la policía reprimió a los manifestantes concentrados en los exteriores del Parlamento, quienes rechazan una polémica reforma a la ley de pensiones que aumenta la edad para recibir el beneficio de la jubilación. En los últimos meses, el gobierno de Michel Temer ha emprendido una oleada de reformas neoliberales, lo que ha provocado que los ciudadanos salgan a las calles. El hombre que mató a una persona de 74 años en Ohio, Estados Unidos, y que luego colgó el video en Facebook, fue encontrado muerto tras una persecución policial en Pensilvania. Las autoridades informaron que Steve Stippen fue localizado por los agentes y tras verse acorralado, se suicidó con varios disparos. 39 personas fueron arrestadas en un operativo internacional contra una gran red de pornografía infantil que funcionaba mediante la aplicación de mensajes WhatsApp. La policía dijo que la banda tenía 96 grupos de chat con más de 135 usuarios en 18 países de Europa, Centroamérica y Sudamérica. 17 de los detenidos están en España, 6 en Colombia y 4 en Italia. También hubo otras detenciones en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Ecuador. En Francia, las autoridades en un operativo encontraron una bandera del Estado Islámico en el domicilio de uno de los 2 individuos arrestados sospechosos de planear un atentado. Además, se encontró material explosivo. Según el fiscal general de París, los hombres tenían previsto cometer un acto violento, aunque no se ha logrado precisar el día exacto o los posibles blancos de la agresión. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A las 7 en punto de la mañana hacemos nuestra primera pausa, pero al regresar, Carlos Rabascal construye con sus invitados Pensamiento Crítico. Ya volvemos con más aquí a través de su televisión pública. Pichincha, una provincia. 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable.
Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Vamos a una fiesta. Podría parecer que no requiere esfuerzo, pero cuando nos reunimos con otras personas, nuestra mente desempeña tareas fenomenalmente complejas a una velocidad vertiginosa. De hecho, lo que hacemos en una fiesta superaría a la computadora más poderosa del mundo. En este programa, exploraremos cómo nuestra mente hace esto y cómo lo que sucede en un lugar como este moldea el mundo en que vivimos. La BBC nos trae La mente humana. Hoy, 20 horas. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo? Que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo. Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, estamos en Ecuador TV, soy Carlos Rabascal, el día de hoy tendremos 3 invitados, Salvador Romero, experto en procesos electorales, quien ha acompañado este proceso electoral desde la primera vuelta hasta el día de ayer con el reconteo que se llevó a cabo en el Coliseo General Rumiñahui, bajo la organización del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que este reconteo se produce a solicitud o por la presentación de las impugnaciones tanto de la Alianza Creo Suma como del Movimiento Alianza País. Los resultados se los dieron a conocer ya de forma oficial. No hubo variación en los resultados electorales más allá de décimas y se ratificaría en todo caso el triunfo de Lenín Moreno como presidente electo o presidente para el próximo periodo democrático. Luego tendremos la presencia de Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, también para hablar sobre la organización y los resultados del día de ayer. Y cerraremos con Edgar Alan García, escritor, con quien vamos a hablar sobre los retos en políticas de cultura para el nuevo gobierno. Damos inicio entonces a Pensamiento Crítico. Salvador Romero, experto en procesos electorales, boliviano. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sobre lo sucedido el día de ayer, prácticamente se ha construido un imaginario, se ha construido una telenovela. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia en binomio con Guillermo Lasso por la alianza, el movimiento Creo Suma, ha dicho lo que sucedió el día de ayer fue un reconteo sobre actas aleatorias y César Monge dijo: nosotros no nos vamos a presentar y dar validez para montar un sainete. Salvador Romero, que no es ecuatoriano, que es experto en procesos electorales, que ha estado entre la primera, segunda vuelta y el día de ayer, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo se montó este proceso y qué tan legítimo y qué tanta legalidad y qué tan transparente fue lo del día de ayer? En numerosas legislaciones electorales se prevé la posibilidad de hacer un recuento.
Este es un mecanismo que nace de las impugnaciones que realicen los partidos, los candidatos, las organizaciones políticas a determinadas mesas donde creen que se han producido algún tipo de irregularidades, de problemas, o donde el organismo electoral de oficio está obligado a proceder a un recuento porque faltan algunos elementos, por ejemplo, firmas de algunos miembros de la mesa. Por lo tanto, la figura del recuento es una figura común en numerosas legislaciones. Puede darse, como en el caso de Ecuador, sobre las actas que han sido impugnadas por algunas de las candidaturas, o en otros países puede tener una modalidad más bien aleatoria que busca ser representativa del conjunto de las mesas. Por ejemplo, fue lo que sucedió en la famosa elección mexicana de 2006, donde se ordenó hacer un reconteo de una muestra aleatoria de las mesas para ver si eso podía influir. Por lo tanto, lo que ha sucedido el día de ayer en Ecuador se encuentra dentro de un escenario de normalidad en los procesos electorales en la región. Cuando usted hace referencia, Salvador, al tema mexicano y dice que en el 2006 lo que se hizo fue recoger una muestra aleatoria, eso se lo realiza al amparo de un marco jurídico que permite ese mecanismo, supongo. Así es. Según los países, hay países que prevén en su legislación la posibilidad de hacer un determinado tipo de recuentos. Estas formas de recuentos posibles varían según lo que dice la legislación. Hay otros países que, por el contrario, cierran la posibilidad de hacer ese tipo de recuentos de votos. Por ejemplo, hay algunos países en América Latina que no prevén que las papeletas retornen al organismo electoral porque únicamente se cuentan con las actas de votación. Con lo cual no se pudiese contrastar lo físico que es la votación con lo que refleja las actas. Exactamente. Son otros principios jurídicos que aseguran también el objetivo central que tienen todas estas legislaciones, que es asegurar la transparencia, la legitimidad, la confiabilidad, la seguridad jurídica del proceso. Se lo obtiene a través de distintas vías. Lo importante en este caso, como en cualquiera de los otros, es que todos los procedimientos se realicen de acuerdo a lo que dice la legislación de cada uno de los países. Lo sucedido el día de ayer, ¿se realizó con base a lo estipulado en la legislación del Ecuador? Eso es lo importante, que se realice de acuerdo a lo que dice la norma, de acuerdo a lo que dice la ley, y es legítimo también que las organizaciones políticas, las candidaturas puedan eventualmente impugnar resultados. La ley normalmente prevé una serie de etapas y de procedimientos y de plazos para realizar ese tipo de acciones. Es legítimo que se pueda recurrir a ellas y todo debe darse, por supuesto, dentro del marco de la institucionalidad que fija esa legislación en cada país. El día de ayer se transcurrió con normalidad el reconteo de los votos físicos versus lo que establecía el acta. ¿Ustedes pudieron acompañar ese proceso de apertura de las cajas de cartón, el conteo físico del número de votos en función de los empadronados por cada una de las urnas o de las mesas electorales que se habían impugnado, y encontraron alguna novedad que pudiera tener algún tipo de indicios de irregularidad? Bueno, lo que se observó el día de ayer, tanto por parte de las misiones de observación internacional que estaban acreditadas, como de algunos grupos de observación local, es que en general en las mesas se producían variaciones mínimas cuando ocurrían entre aquello que figuraba en el acta inicialmente y el resultado final. ¿Cuáles eran las variaciones principales que se podían observar? Era la evaluación de algunos votos nulos, por ejemplo, votos que en la mesa pudieron haberse considerado nulos, que en esta mesa de reconteo se pudieron considerar válidos a favor de uno u otro candidato, pero se trataban de casos, por supuesto, de 1 o 2 votos normalmente por mesa. En otros casos no se producían mayor tipo de diferencias. Los problemas estaban porque no existían las firmas de respaldo y por lo tanto al final los resultados variaron de una manera poco significativa.
Recontar 3.800, 3.900 votos, actas que representan más de 1.200.000 votos, es un indicador tremendamente importante en ese sentido. ¿Usted cree que independientemente de que esto se haya producido por solicitud o por la presentación de impugnaciones, el tamaño de la muestra es tan representativo, o sería tan representativo, que hubiera podido incidir en una variación de resultados considerando el margen estrecho entre un candidato y otro? Efectivamente, la elección del Ecuador ha sido estrecha. Son un par de puntos que han separado al ganador del candidato que fue derrotado. Sin embargo, estamos lejos de márgenes muy estrechos como se han producido en otras elecciones, por ejemplo la elección peruana del 2006 o la presidencial salvadoreña de 2014, que se jugaron con márgenes de 0,2% de diferencia entre el primero y el segundo en la segunda vuelta. Entonces, este ha sido un margen estrecho, pero no tan estrecho como se ha producido en otros países en América Latina en los últimos años. ¿Se ha respetado el día de ayer entonces el marco jurídico que le da el halo de legalidad, y lo de ayer reflejaría también un halo de legitimidad al proceso electoral ecuatoriano? Sí, es muy importante que todas las etapas se realicen conforme a lo que señala la ley. Esto es una garantía de legalidad, por un lado, pero por otro lado le brinda a los actores políticos, a la ciudadanía, garantías sobre la transparencia del proceso, que todas las etapas se realicen estrictamente de acuerdo a aquello que señala la norma, y por lo tanto esto genera al final una legitimidad al proceso electoral, a las autoridades elegidas y en última instancia a la democracia. Hubo presencia de observadores internacionales, usted es uno de ellos. Estuvo presente la OEA, estuvo presente UNASUR, estuvieron presentes otros organismos internacionales en calidad de veedores. ¿Tuvieron acceso a toda la información que ustedes solicitaron? Sí, en eso no hubo ningún tipo de inconveniente, se pudo circular entre las mesas que realizaban el trabajo y también hacer una verificación del proceso de transmisión de resultados, el escaneo, la digitación de ese material. El proceso estaba abierto y efectivamente estaban presentes la misión de observación de la OEA, de UNASUR, también la de los organismos electorales de América reunidos en Uniore. Esto en relación a lo sucedido el día de ayer. Usted estuvo presente en la segunda vuelta electoral. Los observadores tuvieron acceso a todo el proceso de la segunda vuelta, desde los padrones electorales, desde la forma como se organizó la logística, el centro de cómputo, el sistema informático, porque se especuló mucho que la caída de 18 minutos de la página web generó dudas o incertidumbre en el aspecto de transparencia sobre los resultados. Uno de los elementos que destacaron en general las misiones de observación internacional sobre la segunda vuelta, también de la primera, fue primero el clima de gran tranquilidad en el que se desarrollaron las jornadas electorales, luego la muy alta participación electoral de los ecuatorianos, y también se destacó en la segunda vuelta la capacidad que tuvieron los dos partidos de tener delegados prácticamente en la totalidad de las mesas electorales, y esto señala la fortaleza de las organizaciones, pero también su capacidad de control sobre lo que está sucediendo a lo largo de toda la jornada electoral. Y el último punto que creo que también se destacó es que se notaron en la segunda vuelta jurados de mesa electorales, es decir, quienes estaban a cargo de las mesas, que se encontraban mejor capacitados, más entrenados, tenían la experiencia de la primera vuelta y por lo tanto pudieron desarrollar sus funciones y sus tareas de una manera mucho más eficiente que en la primera vuelta. Eso en relación a las mesas y en relación al sistema informático.
Lo que pudieron señalar las misiones de observación electoral en general es que el proceso se desarrolló sin mayores inconvenientes. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Con lo de ayer ya el proceso se cierra o todavía hay un periodo donde las organizaciones políticas pueden presentar algún tipo de recurso? Aquí es importante distinguir según las legislaciones. Hay legislaciones que prevén todavía eventualmente algunas etapas adicionales en las que se puedan impugnar los resultados. Si existen esas vías legales, es perfectamente legítimo que una organización pueda agotar todas las instancias previstas dentro de su legislación. Eso es legítimo. Y hay otras legislaciones que van cerrando después de un cierto número de etapas que se han cumplido, se va cerrando la posibilidad ya de apelar. Lo importante es que todas esas acciones se desarrollen dentro del marco jurídico que tiene cada uno de los países. Salvador Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Sol, playa y fútbol. Una lucha intensa de nuestros guerreros. Yo le pediría a la gente que nos siga respaldando, porque nosotros somos jugadores, gente humilde. Hasta cumplir el sueño mundial. La piel del Ecuador, la piel de nuestro país, la defendería a muerte. Guerreros del Sol. Domingo 20 horas. Por Ecuador TV. De movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas invita a los señores reservistas de la provincia de Pichincha a actualizar sus datos por medio de la página web www.dirmov.mil.es o acercándose personalmente al Centro de Movilización Pichincha ubicado en la avenida Gran Colombia y Briceño, para que puedan participar en el reentrenamiento que se llevará a cabo del 8 al 14 de mayo en la Brigada de Infantería número 13 Pichincha, ubicada en Machachi. Deberás presentar tu cédula de ciudadanía y tu cédula militar. Reservista ecuatoriano, soldado un día, soldado toda la vida. Llega la revista Barcelona Oficial en su 8ª edición. El ídolo levantó con goles. Diego Forlán, el invitado estrella de la Noche Amarilla 2017. Las 4 primeras fechas del Campeonato Nacional de Fútbol. Análisis de la pretemporada y participación en la Florida Cup. La historia canaria y el Pavo Noriega. Entrevista a Jefferson Mena y Javier Arriaga. Figuras del ídolo. Gratis. Tu póster de Forlán y la Noche Torera. Ya en circulación. Busca los códigos QR y accede a las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Síguenos en redes sociales. @revista BSC. Regresamos, amigos televidentes, y para refrescarnos un poco luego de hablar de tanta política, tenemos ahora a Edgar Alan García. Vamos a seguir hablando de política, pero de política pública, por cierto, pero sobre un tema que para mí es trascendente e importante y que constituye un reto para el nuevo gobierno nacional. Tiene que ver con los retos en política y cultura para el próximo periodo 2017-2021. Edgar Alan García, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Carlos. Bueno, escritor reconocido.
has estado estos últimos tiempos viajando bastante, dando conferencias, compartiendo en tertulias y conversatorios acerca de tu obra. Pero hablemos, y ya en otra oportunidad tendremos el camino para poder hablar de tu obra, pero ahora hablemos del tema de la cultura. Es un tema pendiente que quedó en estos 10 años, si bien al último se procesó una ley, pero como que esa ley no terminó de convencer. En definitiva, ¿cuál es el principal reto en este sector de la cultura ecuatoriana? Bueno, definitivamente es un tema pendiente, sobre todo porque se esperaba tanto en este aspecto de un gobierno progresista con en mente una revolución ciudadana que no podía ser realmente revolución ciudadana sin una revolución cultural. Yo creo que la ley de cultura fue una muestra muy evidente de hasta qué punto fue relegado el tema de la cultura. Ahora con el nuevo gobierno, Lenin ha manifestado que hay una apertura total para el sector, que va a haber un apoyo incondicional. Sin embargo, no se trata solamente de un apoyo, sino de una política, de un norte. Tú sabes que la cultura entendida como un todo son creencias, tradiciones, formas de entender el mundo, etcétera, etcétera. Identidad y esencia de un pueblo. Exactamente. Y si tú no tienes claro que puedes incidir sobre algunas fortalezas del pueblo ecuatoriano, ¿no? Su creatividad, su humor, su capacidad para la solidaridad y para la reciprocidad y para, en fin, para entenderse, y al mismo tiempo debilitar aquellas taras como el regionalismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, el alcoholismo y tantas taras que están inquistadas dentro de nuestra cultura, entonces no podremos entender cuál es el verdadero papel de la cultura. No es un sector más, mucho menos un sector marginal, sino el corazón mismo de todo. Ahora, desde este último tema que acabas de mencionar, el corazón mismo de todo, esto significaría entonces que el tema cultural es fundamental y una pieza clave para la construcción de ciudadanía. Absolutamente, absolutamente. Fíjate que, como se sabe, la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes. ¿Y cuál es esa ideología? Es el individualismo, el narcisismo, el consumismo desaforado, la producción a toda costa, el llegar a una meta incluso pisando cabezas y sin ningún pudor. Es una serie de manifestaciones y consignas conscientes e inconscientes, visibles e invisibles, que están dentro de una ideología. Cuidado, entonces creemos que la cultura se nos queda en el arte. Exactamente, el arte es apenas una manifestación un tanto elitista, digamos, de la cultura, a menos que estemos hablando del arte popular, a menos que estemos hablando del arte de los ancestros. ¿Cómo hacer entonces, a partir de esta dimensión de la cultura, que nos permita construir un tejido social para, adicionalmente, que este tejido social se derive en comunidad? Claro, si tenemos la idea de que debemos fortalecer una minga social, por ejemplo, si tenemos la idea de que debemos hacer una convocatoria amplia, no solo a escritores, artistas, creadores, intelectuales, sino también a comunicadores, a medios de comunicación y a toda la sociedad en general, si pensamos que para transformar la mentalidad, cierto tipo de mentalidad, es necesario que esa convocatoria sea lo más amplia posible, entonces la política deberá tener un horizonte mucho más amplio del que ha tenido hasta ahora respecto del tema. No solamente se trata de apoyar a los artistas, no solamente se trata de apoyar al cine nacional, qué sé yo, se trata verdaderamente de hacer una revolución cultural. Y eso es un desafío gigantesco. Ahora, ¿por dónde empezar? Yo creo que ya se empezó de alguna manera con una ley de cultura que ha tenido muchos detractores, yo uno de ellos, que ha nacido un poco a la manera de Frankenstein, que hay muchas cosas que se deberían revisar, pero ya empezó. Por otro lado, también hay el asunto de un plan nacional de lectura, ¿no? Ya empezó, después de 10 años, es algo que realmente nosotros éramos el único país de la región que no teníamos un plan nacional de lectura. A mí me da mucha pena que en las escuelas y en los colegios privados se lea 15, 20 libros por año lectivo y que en los colegios fiscales nada, prácticamente nada, porque se les prohíbe además comprar libros, adquirir. Entonces hacer un acuerdo ganar-ganar con editoriales para sacar libros populares de menor costo,
para que puedan llegar a ese público. Pero ahí hay otro reto, es decir, las casas editoras ecuatorianas prácticamente viven por obra y gracia, ¿verdad? Es decir, incluso autores ecuatorianos tienen que ir a Colombia para tener acceso a una dimensión mayor en términos de su publicación, en términos de su distribución, es decir, termina siendo no tan atractivo al autor ecuatoriano, además que no solamente es atractivo, sino es un verdadero vía crucis poder financiar su obra. De alguna manera ayudaba la presencia del Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAB, que compraba una parte mínima de la producción, de la edición de un libro, y que se eliminó, porque decían que iban a haber unas nuevas bibliotecas mucho más funcionales y todo eso, y al final de cuentas nos encontramos con que ni existe el SINAB ni existen las nuevas bibliotecas. Un plan nacional de lectura como el que se plantea, ojalá pueda ser revisado prontamente, pueda ser evaluado, tiene una incidencia no solamente sobre el sector académico o de las escuelas, las instituciones, sino también sobre toda la sociedad. Tiene que ser una convocatoria civil donde se lea en la radio, en la televisión, en los buses, en las paradas, donde los artistas estén involucrados en todo ese proceso. Eso implica muchos desafíos y ojalá tuviéramos un par de horas para hablar del tema. Vamos a hacer un pulso político a mi regreso de vacaciones sobre ese tema. Y porque incluso hasta las narrativas tienen que comenzar a cambiar, porque por ejemplo en la historia ecuatoriana, que es muy rica, por cierto, no necesariamente debemos limitarnos a lo tradicional, a leer el libro de historia, sino que esta historia puede ser contada desde otros géneros, como por ejemplo en la propia televisión, con piezas audiovisuales, etcétera, etcétera, y fundamentalmente para fortalecer la esencia y la identidad en las nuevas generaciones, me refiero a los infantes. Claro, hay también museos interactivos, ¿no? Donde tú puedes aprender sobre la marcha y con puestas en escena de ciertos hechos históricos que a los niños les va a fascinar seguramente. Pero hay que ir más allá de todo eso. Yo creo que el planteamiento de una política cultural es un desafío muy complejo que necesitamos un tiempo bastante largo para plantearlo. Sí, no, esto pretende ser más bien es un abreboca para el futuro. Ahora, y ya para ir aterrizando, mi querido Edgar Alan García, vamos a lo siguiente. Tú y yo más o menos somos contemporáneos de la misma edad, tú un poquito mayor que yo, por cierto. Vamos a lo siguiente. Por los años 70, 60, 70, el tema del barrio, el tema de la comunidad era tremendamente interesante y los tejidos sociales no estaban tan diferenciados, es decir, teníamos un solo tejido social. Ahora ese tejido social se fracturó. ¿Cómo poder recuperar esa interrelación en las propias comunidades? Porque parecería que dentro de una misma nación tenemos distintas sociedades. Claro, tenemos una cultura de masas que nos ha impuesto valores, criterios, modas, héroes, ¿no? Los niños adorando héroes fabricados en otros contextos, siguiendo lo que pasa en Hollywood, cuando tenemos una realidad diferente acá. Bueno, el asunto es que hay que devolver, por ejemplo, la Casa de la Cultura a la comunidad, a los barrios, crear casitas de la cultura donde haya cineforos, donde haya exposiciones, conferencias, semilleros artísticos para los más jóvenes. Es decir, como multiplicar los espacios en acuerdos con los municipios, con las comunidades, con los líderes barriales, en fin, para que el barrio vuelva a tener vigencia, para que la minga social de la que hablaba al principio pueda tener la fortaleza que necesitamos para reintegrarnos como pueblo, como comunidad, que es lo más vivo que tenemos. El barrio, las escuelas dentro de una distribución territorial juegan un papel importante. En ese sentido, ¿cómo articular? Y por otro lado, siempre que hablamos de estos tipos de proyectos, llegamos a un tema, se requiere Kushki. ¿De dónde sacar el financiamiento? Sí, se requiere dinero, pero yo creo que con buenas ideas se requiere menos dinero del que se piensa. Es decir, si tú tienes un acuerdo con un municipio para que te dé unas cuantas casas que están a su cargo, para establecer bibliotecas, centros culturales, cineforos, centros de exposiciones, etcétera, ahí se facilitaría muchísimo las cosas. Por otro lado, establecer acuerdos ganar-ganar con las editoriales para crear o para sacar libros de menor costo, populares, llenar las bibliotecas, atraer a la gente hacia estos sitios. Es decir, se necesita simplemente mejores ideas
más que más dinero. Pero sí se necesita dinero, evidentemente, porque si estamos hablando de una gran revolución cultural, estamos hablando de algo grande. Con esto termino. La cultura es un disparador de la participación ciudadana que se deriva en la construcción de ciudadanía, no digo de ciudadanos, que es individual, claro, sino de ciudadanía, que es un colectivo, que es una comunidad, y esto transforma a los ciudadanos en sujetos políticos. Claro, la cultura está ahí a pesar del poder, a pesar de la ideología dominante, a pesar de la falta de apoyo, a pesar de todo, porque vive en la cotidianidad. Pero si desde el Estado se le da un impulso mayor, entonces tendremos una ciudadanía más pensante, mucho más consciente de su realidad y no pendiente de estas redes envenenadas en las que muchas veces se sumergen, sobre todo las nuevas generaciones. Gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados son fundamentales entonces para la implementación de políticas y fortalecer el tema cultural. Así es, pero también organizaciones sociales y populares, también líderes barriales, es decir, toda la sociedad tiene que ser involucrada dentro de este proceso y no solamente con una visión partidista, sino una visión ciudadana. Tu mensaje para fortalecer y desarrollar la cultura en Ecuador. Bueno, yo le digo al nuevo presidente, a Lenín Moreno, que me alegro muchísimo del apoyo que ha manifestado al sector cultural, pero yo le pido también que entienda la cultura como un todo y que no solamente se trata de un sector, sino de un proceso histórico en donde toda la colectividad está involucrada y que los desafíos son enormes y que de eso depende que haya una verdadera revolución ciudadana. Leti Rana García, muchas gracias. Y en otro momento hablaremos sobre tu obra. Perfecto. Una pausa y regresamos ya con Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, para retomar sobre lo sucedido el día de ayer en el reconteo de las actas impugnadas por parte de la Alianza Creo Suma y del Movimiento Alianza País. Venimos de inmediato. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. El escritor y periodista cuencano Jaime Galarza Zavala comparte con Javier Lazo sus criterios respecto a la situación política del país y otros temas de interés en un nuevo programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales, de lunes a viernes a las 20 horas, por Ecuador TV. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir, domingos 8 horas. Empecemos con la canción. 1, 2, 3. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Nos inscribí a una hermosa competencia de canto. That's why I'll always be around. ¡Váyanse de aquí! Voy a ser solista en la audición. ¿Tú sola frente al público? No quiero que te vayas, por favor. Estoy lista.
Estoy cansado. Los galardonados Terence Stamp y Vanessa Redgrave. En Noches de Cine presentamos Balada para un Ángel. Este sábado 20 horas. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Estamos de vuelta, ya tenemos la presencia del señor secretario general del Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín, con quien vamos a conversar sobre este proceso electoral, impugnaciones, recursos, reconteos, etcétera. Y comienzo preguntándole a Fausto Holguín, el día de ayer, ¿cuántos votos específicamente se han contado? O mejor dicho, no solo el día de ayer, sino ¿cuántos votos se han recontado en general? Porque recordemos que hay distintas instancias de impugnaciones, de apelaciones, de observaciones. Una a nivel de juntas provinciales, lo sucedido ayer fue ante el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, el reconteo del día de ayer no ha sido el único. En ese sentido, para que la ciudadanía comprenda, ¿cuánto en buen romance se ha recontado en relación al padrón electoral? Bueno, buenos días, muchas gracias. Es necesario destacar, hay varias instancias donde se pueden plantear los reconteos. La primera es ante las juntas provinciales electorales en las audiencias públicas que, conforme al Código de la Democracia, establecen que se instalan a partir de las 9 de la noche del día de las elecciones. Es aquí donde las organizaciones políticas pueden presentar reclamaciones para ir a un reconteo conforme al 138 de la ley. Aquí ya se generó el primer tipo de reconteo. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la ciudadanía que dentro de este proceso hubo un 2% de inconsistencia, que también es un número histórico, bajamos significativamente, pero este 2% fue ya recontado dentro de las juntas provinciales electorales, aparte de las 24 peticiones que existieron, 24 peticiones a 41.000 actas a nivel nacional, esto en las juntas provinciales electorales. Posterior a eso, notificados los resultados, en 5 provincias se presentaron igual un recurso para la apertura de los paquetes electorales. También se generó un reconteo y lo que ha pasado el día de ayer, que es histórico. Es histórico, dando el 100% de lo que ha solicitado tanto la organización Sumacreo como la organización política Alianza País. O sea, entonces, alrededor tenemos de un 14% del total de votos, ¿sí?, que se han planteado para esta elección. O sea, en total, entre unas instancias y otras instancias se ha recontado el 14% del padrón electoral. El 14% del padrón electoral, de las personas que han sufragado el día de las elecciones. Y esto es un reconteo, y hay que decirlo a la ciudadanía, no es un reconteo de actas. Se verifica el acta y vamos a un reconteo voto a voto, o sea, porque ha habido sectores políticos que dicen van a verificar el acta. No, vamos a hacer un reconteo y eso es lo que hemos hecho el día de ayer. O sea, a ver, para que todo el mundo entienda, a pesar de que ayer Ecuador TV transmitió en vivo y en directo todo el proceso de reconteo, es decir, se cuenta físicamente todos los votos y se tiene que establecer un parámetro comparativo, es la sumatoria de los votos, uno responde a los empadronados por cada una de las mesas, sí o no. Y luego, si el resultado de ese reconteo de votos guarda relación con lo que establece cada una de las actas. Eso es lo que se ha hecho. Sí, exactamente. A ver, ¿qué es lo que se hace? Primero se verifica que cada una de las actas tenga o se presenta, si es que tiene inconsistencia numérica o falta de firma, que el número en inconsistencia numérica, que el número de electores, ¿no es cierto?, de las personas que sufragaron no concuerde con la sumatoria de votos nulos, blancos y por las dos opciones, ¿verdad? Una vez verificado esto, ¿qué se hace? El sistema verifica y dice si existe una inconsistencia o si la organización política la presentó, y lo que hace el Consejo Nacional Electoral es abrir los paquetes electorales, verificar el padrón. ¿Qué es el padrón electoral? Son las personas que realmente votaron y firmaron, ¿no es cierto?, este documento, así como el número de papeletas. Se genera una nueva acta de reconteo en la que se verifica el voto a voto, ¿sí?, en presencia de cada una de las organizaciones políticas, se canta cada uno de los votos
y se pone el total de ellos en la nueva acta. Entonces, eso es lo que se hace y se verifica que ya no persista la inconsistencia numérica o realmente que no existió una inconsistencia numérica como pasó el día de ayer. Ayer estuvo presente observadores internacionales, tuve en la mañana a Salvador Romero, un observador internacional, pero estuvo presente la OEA, estuvo presente UNASUR. ¿Qué otras organizaciones estuvieron presentes revisando y acompañando este proceso de reconteo, como también acompañaron este 2% que se recontó en las distintas instancias? Bueno, en el 2%, hay que ratificarlo, el 2% que se recontó en las juntas provinciales electorales tuvo el acompañamiento tanto de la organización política Suma, creo que asistió a estas audiencias públicas, como de Alianza País. El día de ayer no solo fueron invitadas las dos organizaciones políticas, sino las más de 168 organizaciones políticas a nivel nacional, asociaciones gremiales, asociaciones sociales, así como la academia, universidades. Tuvimos cursos enteros de estudiantes que estuvieron verificando, pero sobre todo estuvo la observación nacional e internacional. Dentro de la observación internacional estuvo la Organización de Estados Americanos, la tan llamada OEA, por un sector hace un inicio, y ahora cuando verifican y ratifican la transparencia de este Consejo Electoral, ya no les gusta mucho. Entonces la OEA, UNASUR, AWEB y Uniore, que son organismos electorales internacionales, que ayer validaron el proceso. Pero nada más, una cosa, en la parte técnica es fundamental decirlo para que se evite todo tipo de especulación. Ayer también estuvo el Instituto Geográfico Militar, que son las personas y los ciudadanos que hicieron las papeletas y los documentos electorales, verificando cada una de las papeletas que sean las que ellos plantearon y que tengan las seguridades que cada una de ellas tiene. Vamos a lo siguiente. A ver, primer punto. El Código de la Democracia, que es la norma jurídica que pone las reglas del juego dentro de un proceso electoral ecuatoriano, pregunto, ¿establece un conteo aleatorio o solo establece el conteo de los votos, la verificación de las actas en relación a lo impugnado? Bueno, hay que ser claros. En derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. No podemos hablar más allá de la legalidad de lo que está establecido en la norma. Y el artículo 138 en eso es absolutamente claro. Determina cuáles son las causas por las cuales podemos ir a un reconteo de votos. Por esto, el Consejo Nacional Electoral ha solicitado la apertura del total de la petición de Suma Creo y Alianza País presentado con las pruebas que corresponden. No fue aleatorio. No puede existir, no existe en la norma ecuatoriana un artículo que diga que se puede generar un proceso aleatorio de un reconteo. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la ciudad de Quito, en una de las juntas, en uno femenino de Benalcázar tal vez, no pasa en la ciudad de Cuenca, no pasa en la ciudad de Ambato. Entonces no existe una norma específica que permite, diga, por proceso de transparencia, ábrase aleatoriamente. Lo que hemos hecho es dar paso, conforme al artículo 141, a la petición de las dos organizaciones políticas. El otro tema que se dijo ayer de parte de Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia, ex candidato a la vicepresidencia de la República, en binomio con Guillermo Lasso, decía, es que las papeletas no se ven las originales porque no se ve el doblez. Bueno, no puede ser algo más falso. Primero, el candidato o el doctor Andrés Páez no estuvo presente dentro del reconteo de votos, así como lamentamos la no presencia también de la organización política Suma Creo. Segundo, lo que decíamos, el IGM, el Instituto Geográfico Militar, es el que verificaba que sean las papeletas con las seguridades del caso las que se recontaban ayer. Y tercero, es necesario dejar de mentir al país y de calentar las calles. Tenían que estar ahí en el reconteo para que verifiquen y sean ellos, no que nadie les cuente, no ver en un video que no tiene ningún contexto. ¿Por qué? Porque las papeletas, una vez que son contadas en las juntas receptoras del voto, no vienen con doblez, se abren para verificar el voto. Una vez abiertas, son así ingresadas a los biombos y a las cajas que tienen las seguridades para, en este caso, ir al reconteo de votos. ¿Quién ha tenido la cadena o la responsabilidad de la cadena de custodia entre el 2 de abril hasta el día de ayer que se llevaron o trasladaron los kits electorales al Coliseo General Rumiñahui, donde se los aperturó y donde se los recontó? Bueno, como toda
todo el tiempo ha sido en los procesos electorales. Una vez que el 2 de abril se realizaron las elecciones, fueron trasladados los paquetes electorales hacia las delegaciones provinciales electorales para que puedan ser verificados tanto por las organizaciones políticas, sociales, medios de comunicación locales, pero desde ese momento, desde el día de la votación hasta la actualidad, tiene custodia absolutamente de los señores militares. Asimismo, han sido trasladados los paquetes a la ciudad de Quito para este reconteo del día de ayer, con presencia no solo de la fuerza militar, sino fue una invitación a las dos organizaciones políticas para que participen de este traslado y vean que no existió una rotura, como se dice, de la cadena de custodia. Entonces, desde el día 2 de abril hasta el día de ayer, no solo hasta el día de ayer, sino hasta que sean los resultados definitivos en firme, serán custodiadas por las Fuerzas Armadas. Nadie, absolutamente nadie, ha podido topar uno de los paquetes porque se encuentran bajo esta custodia. Toda acción administrativa es susceptible de la presentación de un recurso por cualquiera de las dos organizaciones que puedan sentirse afectadas. En ese sentido, ¿qué estipula el Código de la Democracia? ¿Hasta cuándo se puede presentar un recurso? Bueno, hay que decirlo, el reconteo del día de ayer nace de la presentación de un primer recurso a los resultados dados ya por el Consejo Nacional Electoral. Esto es a una objeción planteada por las organizaciones políticas. Es por eso que ayer se llevó la diligencia. Entonces, dentro de la objeción está planteada la diligencia que el día de ayer se ha dado. De todas maneras, hemos notificado con los resultados adoptados del día de ayer y el totalizado con el reconteo hecho de 1.200.000 votos alrededor, y las organizaciones políticas tienen que acceder a un recurso administrativo ante el Consejo Nacional Electoral y pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral directamente. Ya serán las organizaciones políticas las que decidan plantear el recurso en área administrativa durante las 48 horas posteriores a la notificación y por vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral tendrán 3 días. Es decir, estamos hablando de 5 días adicionales. Bueno, tenemos que hablar, hay que ver la presentación del recurso. Una vez que el recurso es planteado en vía administrativa, tenemos 48 o 3 días para resolver, depende del tipo de recurso administrativo, y en el área jurisdiccional, una vez que ha sido aceptada la causa o dada paso, tiene el Tribunal Contencioso Electoral 5 días para resolver. Pero, para tener una consideración y una estimación, ¿en qué tipo debería ya evacuarse todas las instancias de recursos presentados y resoluciones por las instancias correspondientes? Bueno, en el caso de que existiría un recurso administrativo, ellos tienen, como decíamos, 2 días para presentar. Nosotros 2 o 3 días, depende del recurso, serían alrededor de 5 días, alargando los plazos dentro del área administrativa. Y si es que es de vía jurisdiccional, pueden hacerlo directamente, serían 3 días para la presentación y 5 para que resuelva el Tribunal Contencioso. Hablaríamos, depende, ratifico eso, si es que se presentan los recursos administrativos o directos al jurisdiccional, alrededor de 8 días podría ser. Sí, de 8 a 10 días podría ser para que se evacúe ya lo que significa ya las elecciones. Bueno, en todo caso, el día de ayer fue un día histórico, se procedió a la apertura de los kits electorales, se recontaron más de 1.200.000 votos, en total se ha remontado en las distintas instancias entre juntas provinciales, que son votos distintos en que se recontaron, más lo que se hizo ayer, sumaría un 14% en relación al padrón electoral. ¿Ha existido alguna observación de los organismos internacionales en calidad de veedores en relación al proceso electoral y a lo sucedido el día de ayer? No, sin duda alguna. Mejor es un agradecimiento a cada una de las observaciones internacionales que no ha participado solo el día de ayer, sino que ha estado permanentemente en el Ecuador verificando todo lo que ha pasado, la presentación de recursos, conversaciones con las organizaciones políticas. La misma Organización de Estados Americanos ha estado permanentemente acompañando este proceso y sin duda alguna en cada uno, sea en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y estoy seguro que será su pronunciamiento así sobre lo que pasó el día de ayer, ha sido una felicitación a la transparencia de este Consejo Nacional Electoral. Y hay que decirlo, una cosa
son los mecanismos políticos que tienen las organizaciones para así ellos presentar su pensamiento o lo que ellos buscan. Y otra cosa totalmente distinta es lo que significa el Consejo Nacional Electoral, quien lleva las elecciones. Es momento de dejar en la parte técnica al Consejo Nacional Electoral y en la parte política que hagan su juego político, ya diciéndole al país que estas elecciones fueron absolutamente transparentes y que hasta el día de hoy no se pudo probar con nada que existió fraude en estas elecciones. Fausto Holguín, secretario general del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, amigos televidentes, las conclusiones las sacan ustedes. El día de ayer fue un día histórico porque en Ecuador nunca había pasado de que se abran tantos kits electorales, más allá de 1.200.000 votos se han recontado. Una muestra importante si consideramos que en las instancias de las juntas provinciales también se contó un 2% o se recontó un 2% adicional, en total un 14% del total del padrón electoral, y se han ratificado los resultados. Independientemente de los derechos que tiene cada organización política y los candidatos a presentar sus impugnaciones y sus reclamaciones, son ustedes, la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana en su conjunto, la llamada a reflexionar sobre qué está pasando en la política ecuatoriana, si realmente todo esto que se ha dicho en relación a un supuesto fraude electoral tiene piso, tiene consistencia o responde a intereses políticos. Yo no soy quien para decirles, yo tengo mi opinión muy particular y la daré en algún momento, pero yo no soy quien para decirles lo que ha pasado. Son ustedes los que tienen que reflexionar y concluir en beneficio de la democracia, que en definitiva beneficia a todo el pueblo ecuatoriano. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Gracias, Pablo. Salitre es un pequeño poblado a 40 kilómetros de Guayaquil, que debe su nombre a las lagunas salitrosas que antiguamente se encontraban en la zona y que es conocido como la capital montuvia del Ecuador. Venga, conozca a mi gente, Salitre, el parque, la iglesia, el rodeo Montubio, la pelea de gallos y cómo no olvidarnos de Playa La Bocana. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Miércoles, mitad de semana, y le invitamos que nos acompañe aquí en Café TV. Conozca de qué se trata el vaulting, estas acrobacias sobre caballos. Y si usted es de los que no les gusta ir al gimnasio, saca millón pretextos, como por ejemplo cuando llueve y no le gusta hacer actividad deportiva, le tenemos una excelente opción: Circuito en Casa. El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. 8:30 por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que... Seguimos informando, gracias por su preferencia. Tras el recuento de votos que se realizó ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, proclamó los resultados definitivos. Finalizado una gran jornada de trabajo donde culminamos el recuento del 100% de las actas objetadas por la Alianza Creo Suma y por el Movimiento País. Gracias a todos ustedes por demostrar que somos una sociedad honesta, que respetamos la democracia y que jamás seremos cómplices de ninguna práctica fraudulenta. Hemos cumplido con la ley, con nuestro deber y sobre todo con la ciudadanía. Una ciudadanía que merece ser escuchadas y merece respuestas. Por eso estamos aquí, porque no tenemos nada que esconderle al país. Lo dije hace meses, las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. El proceso de hoy ha sido ampliamente observado por delegados de la organización política, por delegados de gremios, de universidades, de misiones internacionales de observación como la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericanas, la Asociación Interamericana de Organismos Electorales,
la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a quienes agradecemos su presencia. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Hemos recontado 3.865 actas, que representan aproximadamente 1.275.450 votos. A esto se suman los 300.000 votos que ya se recontaron en las juntas provinciales, y lo único que ha hecho es ratificar la voluntad ciudadana. Desde que el proceso electoral arrancó el año pasado, la sombra de fraude se sembró con base a mitos. El mito de los muertos votantes, de los esferos con tinta borrable, de las papeletas rayadas, y ahora con las supuestas anomalías de alteración de actas, de apagón informático, de reconteo de actas al azar, y hoy inclusive se habla de papeletas planchadas. ¿Qué fue cierto de esto? Nada. No pudieron sustentar nacional e internacionalmente ninguna de sus acusaciones de fraude. No solo que no pudieron probar sus acusaciones, sino que en muchos casos le mintieron a la gente, diciéndole que tenían una montaña de actas, una montaña de supuestas pruebas, en donde fueron variando de 41.000 actas a 20.000, a 4.000, a 1.000, y hoy ha quedado demostrado ante el país y ante los ojos del mundo que no existió una sola prueba de fraude. Aún así, el Consejo Nacional Electoral dio paso al recuento, que en total sobrepasan el 1.500.000 votos, y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno-Glass. El mandatario Rafael Correa, durante su conversatorio con los medios de comunicación en la ciudad del Tena, se refirió a la postura que mantienen los representantes de la Alianza Creo Suma frente al recuento de la totalidad de las actas impugnadas. Escuchemos más. Ellos saben que perdieron las elecciones, su estrategia es desestabilizar el país. Pruebas al canto. Se están abriendo más de 11% de las actas, más de 1.250.000 votos. ¿Saben lo que es eso? De las actas impugnadas por ellos mismos. Si ahí, con esas actas impugnadas, no cambia el resultado, imagínense con el resto. Y yo ya tengo, como tenemos veedores ahí, por ejemplo en Pichincha, lo único que ha pasado es que perdió 200 votos Lazo, por eso le habían dado 200 votos de más. ¿Ya? Entonces no van a cambiar los resultados, saben que les ganamos, pero ahora piden conteo voto a voto. No existe base legal para eso. Imagínense si todo perdedor pide conteo voto a voto. Imagínense si Washington Pesantes en la primera vuelta pedía conteo voto a voto. No tendríamos segunda vuelta todavía. Si nosotros pedíamos conteo voto a voto, yo estoy seguro que con eso llegábamos al 40%. No hubiese existido segunda vuelta. Entonces son pretextos, piden lo imposible, piden cosas ilegales que saben que no se les puede otorgar para victimizarse y continuar con la farsa. Ahí está. No quisieron contar voto a voto. Se están contando más de 1.250.000 votos, más del 11% de las actas, con más de 600 observadores, comisiones internacionales, con la iglesia, con las universidades presentes, transmisión en vivo, con las actas impugnadas por ellos. Si así no cambia el resultado, ¿con qué quieren que cambie? Sencillamente les insisto, o sea, ya ellos saben que perdieron, siempre lo supieron, pero es otra la lógica, que generar inestabilidad para que lo que no lograron democráticamente, lograron la fuerza, como en Venezuela, impidiendo la gobernabilidad, generando violencia en las calles y para después rasgarse la vestidura de que tenemos un país dividido. Así que pueblo ecuatoriano, a no caer en la trampa, de derecha, de izquierda, simpatizantes del gobierno, opositores, pero los demócratas a unirnos para rechazar a los farsantes y a su farsa. El ex aspirante a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, deberá comparecer ante la Fiscalía Provincial de Pichincha la próxima semana. Esto como parte de la investigación que se realiza a la encuestadora Cedatos por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Así lo solicitó la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón, quien a través de una citación dirigida a Guillermo Lasso, ex candidato de Creo, pidió que rinda su versión libre y sin juramento el próximo viernes 28 de abril a las 14:30. Como parte de la investigación que se desarrolla al trabajo que cumplió la empresa Cedatos por una supuesta falsificación y uso de documento falso.
Esto tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a prueba documental filtrada por un empleado del encuestador en la que develaba una supuesta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. Como parte de esta indagación, hace 12 días se allanaron las oficinas de la empresa Sedatos en el norte de Quito y en Guayaquil. En esta acción judicial se incautaron evidencias documentales físicas y digitales que son procesadas por las autoridades respectivas como parte de la indagación. Por ejemplo, se decomisaron carpetas de información de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatos, cuyo propietario es Ángel Polibio Córdoba. Para este caso también están citados a declarar a Alfonso Espinosa de los Monteros, Andrés Páez, entre otras personas como funcionarios de Sedatos. Olga Velasco, Ecuador TV. Fernando Villavicencio, prófugo de la justicia, solicitó asilo en Perú. El político vinculado al partido Creo es requerido por revelar información reservada de correos electrónicos de funcionarios del Estado. Fernando Villavicencio prefirió no correr riesgos y el pasado 2 de abril habría salido del país con destino a Lima, Perú. En la mencionada nación este martes solicitó asilo político, coincidencialmente el mismo día que en el Ecuador se terminaron los recursos electorales de impugnación, culminando con las aspiraciones políticas de su coideario, Guillermo Lasso. Es que Lasso como candidato anunció que de llegar a la presidencia, uno de sus primeros decretos sería el indulto a los supuestos perseguidos políticos que existirían en el país. Término con el que se ha autoproclamado Villavicencio, algo que ahora no ocurrirá, y por lo cual Villavicencio debería cumplir con la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por la presunta divulgación de información reservada. Fernando Villavicencio junto al ex asambleísta Cleber Jiménez habrían hecho públicos correos electrónicos de funcionarios de Estado, como el procurador Diego García, el secretario jurídico Alexis Mera e incluso del propio presidente Rafael Correa. El pedido de asilo de Villavicencio tiene el respaldo en Perú del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, cuestionada por organizar concursos de periodismo que habrían sido financiados por la empresa Odebrecht, investigada a nivel mundial por corrupción. Aún no se conoce la respuesta del gobierno peruano sobre este pedido. A Alex Llanos, Ecuador TV. Y el presidente electo Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció sobre el recuento de votos, proceso que ratificó el triunfo del binomio de Alianza País. Veamos lo que publicó. Luego del recuento de 1,2 millones de votos, se ratifica triunfo de la lista 35 País. Gracias, no los defraudaremos. El Ecuador espera paz y trabajo, es lo que indica Lenín Moreno en su cuenta personal de Twitter. Y un mensaje más, es hora de acuerdos por los grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida, miremos hacia adelante. El futuro no se detiene. Mensajes que publica el presidente electo Lenín Moreno Garcés a través de su cuenta personal de Twitter hace pocos minutos. Noticias del mundo. Este miércoles se moviliza la oposición en Venezuela en rechazo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La noche de este martes, Maduro denunció un complot militar contra su régimen. Además, anunció que han sido desmantelados varios grupos que pretendían generar violencia. Asimismo, se ha identificado a uno de los cabecillas que lideran estas protestas. El oficialismo, por su parte, también se manifestará en respaldo al gobierno. La primera ministra británica Theresa May presenta ante el Parlamento la solicitud para adelantar las elecciones generales, mientras que en Argentina, una mujer que dio a luz en estado de coma despierta luego de 5 meses y conoce por primera vez a su hijo. Más noticias del mundo a continuación en nuestro resumen. 3 personas murieron durante un tiroteo generado por un hombre afroamericano que lo hizo por odio racial contra las personas de raza blanca. La policía de California en Estados Unidos informó que el agresor realizó 16 disparos en un minuto y atacó a las personas al azar mientras caminaba por una avenida en Fresnos. Las autoridades detuvieron al hombre que gritaba "Alá es grande" y ahora enfrenta cargos por homicidio. La Cámara de los Comunes recibe a esta hora formalmente la solicitud del gobierno en la que se establece la moción de la primera ministra Theresa May para reformar la ley e iniciar la campaña electoral. May explica y responde a las preguntas del Parlamento para luego debatir el pedido. De ser aceptado, la normativa indica que esta entidad debe ser disuelta 25 días laborales antes de las elecciones legislativas, por lo que podría finalizar sus funciones el 3 de mayo. Argentina se conmueve ante la historia de Amelia Bannas, que despertó luego de 5 meses de permanecer en coma y dar a luz en ese estado a su bebé. La mujer es una agente de policía y en noviembre pasado sufrió un accidente que le provocó un traumatismo cerebral. Los médicos le practicaron una cesárea con 6 meses de gestación. Según sus familiares, el bebé se recuperó rápidamente y todos los días era puesto en el pecho de la madre. Fanny Lara, Ecuador TV.